Buenos días, Inge. Buenos días, buenos días. Buenos días, mi profe. Muy buenos días con todos. Buenos días, buenos días. Ya, entonces vamos a iniciar, ¿no? Entonces estamos viendo nosotros, el día de ayer estamos viendo lo relacionado con la parte de la legislación tributaria. Son leyes establecidas, son normas jurídicas que permiten o establecen al gobierno manejar el aspecto tributario del país. ¿Sí? Lo relacionado con los tributos. Entonces, uno de los componentes de los tributos es los impuestos, que es el que tiene el marco generalmente de ley establecido. Y habíamos dado algunas definiciones referentes para ello de estos impuestos. Sí, según autor, es un tributo por excelencia que se paga al Estado. Otros de los autores establecen que son tributos involuntarios, que las empresas, las personas pagan a la entidad gubernamental. Sí, este impuesto se fundamenta en la soberanía de la nación, justificado por la necesidad de atender requerimientos de interés social. Sí, y es sin duda el más importante de los tributos que percibe el Estado. Como les decía, ¿no? Habíamos visto que los tributos, ¿en qué se dividen? A ver, Raúl, ¿cuáles eran los tributos de la clasificación general? Espérenme un ratito ahí. Los tributos, ¿en qué se clasificaban? Impuestos, tasas y contribuciones. Ya, en impuestos, tasas y contribuciones. Pero los impuestos desde aquí, como dice aquí, como está desarrollado, es el de mayor incidencia, el de mayor importancia. Y por eso es lo que establece dentro de la ley de régimen tributario la soberanía de la nación. ¿Sí? Porque justifica que este impuesto justifica para atender requerimientos de interés social. Y por lo tanto los impuestos es el tributo más importante que percibe el Estado. ¿Sí? Los impuestos. El Estado, no el Estado como gobierno central y el Estado como también como forma parte del Estado, los gobiernos seccionales. Entonces aquí dice, los impuestos son los tributos más importantes a través de los cuales se obtiene la mayoría de los ingresos públicos. Y claro, que utiliza el gobierno a través del presupuesto general de la nación para llevar a cabo sus actividades administrativas de infraestructura y prestación de servicios. Otra cosa ya es el manejo de los recursos por parte del Estado. Ya, y aquí tenemos los elementos principales de los impuestos.
Entonces aquí tenemos cuáles son estos elementos principales de los impuestos. El hecho imponible. La situación o actividad que motiva la obligación tributaria. ¿Por qué pagamos los impuestos? ¿Sí? ¿Cuál es el hecho establecido? ¿Cuál es esa actividad obligatoria que se requiere o que requiere de los impuestos? Entonces eso es lo que establece y esto está contemplado como ley. Como ley está dentro del registro oficial cada uno de los impuestos que establece. El otro elemento principal de los impuestos es el sujeto pasivo, que somos nosotros, que son las empresas, la persona o organización que enfrenta la obligación. Como les decía el día de ayer, nosotros somos contribuyentes, todos somos contribuyentes, porque de una u otra manera estamos pagando impuestos. Estamos pagando impuestos, estamos pagando tributos, de una u otra manera. La base imponible, el monto sobre el cual se aplica el impuesto. El monto sobre el cual se aplica el impuesto. Va a depender del tipo de impuesto que se establezca. El otro componente es el tipo de gravamen, que trata de la proporción que se aplica a la base imponible para calcular el monto a pagar. ¿Sí? Y la cuota tributaria es la cantidad que se debe pagar. Entonces esto va a depender, como les digo, del tipo de impuesto que tengamos. ¿Sí? Si tenemos nosotros el IVA, que es un impuesto obligatorio en la compra y venta de bienes y servicios. Entonces nosotros ahí vemos, eso no tiene una base imponible establecida. ¿Sí? Pero tiene un tipo de gravamen que se aplica, pero no en base, sino en forma general, y que es del 12%. Y ahí nosotros calculamos en función de ese valor de compra, de ese valor de venta, calculamos la cuota tributaria, la cantidad que se debe pagar por ese bien, por ese servicio que se está comercializando. Entonces, todo impuesto tiene estos elementos principales. El hecho imponible, el sujeto pasivo que somos nosotros, que son las empresas que se pagan impuestos, la base imponible, el tipo de gravamen y la cuota tributaria. Entonces, así, por ejemplo, tenemos nosotros igual, ¿no? Esta proporción del tipo de gravamen. En muchos impuestos tenemos este tipo de gravamen establecido. Y ahora hablemos nosotros lo referente a los principios de los impuestos. Entonces aquí llamamos este principio que establecen los expertos, los juristas sobre todo, ¿sí? El principio de justicia. Esto es en forma general el principio de justicia. ¿Sí? ¿Qué consiste? En que la sociedad en general, los habitantes de una nación, deben contribuir al sostenimiento del gobierno en una proporción lo más cercana posible a sus capacidades económicas. ¿Sí? Y aquí dice la observancia o menosprecio de esta máxima depende de lo que se llama la equidad o la falta de equidad en la imposición. Entonces es una doctrina jurídica, el principio de justicia, desarrollado a través de otros dos principios, el saber, el de generalidad y el de uniformidad. Entonces, para el funcionamiento del gobierno, para el funcionamiento del Estado, ¿sí?, de las entidades gubernamentales,
van a estar financiados a través de ¿qué? De los impuestos, y para eso se tiene este principio de justicia. Que es la generalidad y el de uniformidad. Entonces esto como es es obligatorio, entonces está sujeto, las familias están sujetos, los habitantes, a contribuir para sostener el funcionamiento del gobierno. ¿Sí? A lo que habla esta proporción de acuerdo a la capacidad económica que tenga cada uno de los habitantes de un país. Y como está, le digo, está dentro de la doctrina jurídica. Entonces lo llaman así el principio de justicia. Sí, estamos obligados, no es de, los impuestos no es de ahora, ¿no? Los impuestos de hace miles y miles de años atrás. De los inicios del mundo ya se hablaba de lo que es los impuestos. Entonces, para los administradores de las naciones, la administración gubernamental dividido en lo que respecta a la nación, debe desarrollarse a través de un determinado cantidad de recursos para poder administrar, para poder manejar el Estado, los gobiernos seccionales, los ministerios, ¿sí? Las diferentes entidades, y todo esto establecido a través del presupuesto general del Estado. Tenemos el otro principio, el principio de certidumbre. Entonces dice que los impuestos debe tener cada impuesto la fijeza en sus elementos esenciales para evitar actos arbitrarios por parte de la autoridad. ¿Cuáles son estos elementos esenciales de certidumbre? Objeto, sujeto, excepciones, tarifa, época de pago, infracciones y sanciones. Todo esto contempla. Entonces existe una tarifa para los diferentes impuestos. Existe una persona, el sujeto, que generalmente es el sujeto pasivo que se establece. ¿Cuál es el objeto? ¿A qué edad es el tipo de impuesto que se determina? Que hay excepciones que tenemos dentro de eso. Épocas de pago, el periodo de pago que se establece para los distintos impuestos, y también cuando se comete infracciones sobre eso y las sanciones establecidas. Entonces, una de ellas en la parte, ¿no? Los impuestos, que es aquella contribución obligatoria, obligada por la ley. Si no se cumple, tiene una sanción. Si no se cumple, se está cometiendo una infracción. Y tiene, por lo tanto, una sanción a eso. Entonces, como les había igualmente comentado, determinados impuestos en lo que tiene relación a la evasión de impuestos. Evasión. ¿Sí? También tiene acciones, estas sanciones de tipo penal. En la parte jurídica de tipo penal. Porque las otras sanciones son jurídicas de tipo civil. Entonces aquí tenemos cada uno de ellos. Entonces aquí podemos hablar de algunos impuestos, sí, establecidos con este principio de certidumbre. Ya, entonces aquí tenemos este otro principio, el principio de comodidad. Este principio de comodidad.
Entonces simplemente es que el impuesto se recauda en la época y en la forma más conveniente para que pague el contribuyente. ¿Sí? Entonces, que tenga, en otras palabras, la facilidad, el contribuyente para pagar estos impuestos. Y vemos que alguno de ellos está determinado por fechas establecidas para que a través de una declaración de impuestos se paguen los mismos. ¿Sí? Una pregunta, por ejemplo, dentro de esto. Debe escogerse aquellas fechas o periodos en la que, bueno, en función del gravamen respectivo, es decir, del impuesto, sean más propicios y ventajosos para que el sujeto pasivo realice el pago. Ya. Entonces vamos nosotros a establecer, porque aquí como sujeto pasivo estamos tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Entonces, bueno, eso ya veremos nosotros más adelante, lo que es este tipo de lo que es cada uno o los impuestos principales que se manejan sobre todo en la actividad económica. Sí, y aquí tenemos el otro principio, el principio de economía. Consiste en que el rendimiento del impuesto debe ser lo mayor posible y para ello su recaudación no debe ser onerosa, o sea, que la diferencia entre la suma que se recaude y la que realmente entre las arcas de la nación tiene que ser lo menor posible. ¿Qué queremos decir a esta parte? Que el impuesto que se pague no debe ser excesivo, ¿sí? Nosotros generalmente no tenemos aquí en nuestro medio los impuestos en cuanto tiene relación a su pago, están relacionados con una tasa proporcional, muchos de ellos. ¿Sí? Entonces, este principio de que permita incluso al Estado economizar con la recaudación de impuestos, con la recaudación de ese impuesto. Entonces, nosotros hablamos, por ejemplo, del IVA. Establezcamos esta parte del IVA. Entonces, como contribuyentes, todos pagamos nosotros de una manera, es un impuesto indirecto que pagamos. Entonces, la pregunta está relacionada. ¿Las empresas pagan IVA, sí o no? Sí, que sí. A ver, ¿en qué forma pagan el IVA? Ahí sí no sé. No, ellos lo recogen. ¿Le recogen qué cosa? A ver. El IVA, pues, Las empresas son agentes de retención del IVA, creo. eso. ¿Cuándo pagan el IVA? Cuando compran producto o materia prima, ahí pagan. A ver. Entonces vamos aquí, como les digo, la mayor parte de nosotros somos generalmente los consumidores, los que pagamos este impuesto. Es un impuesto indirecto, ¿sí? Sino que está en relación con la actividad económica, con la actividad comercial, la compra y venta de bienes y servicios. Entonces tenemos dentro de las empresas, en las empresas. ¿Sí? Entonces aquí la empresa paga IVA el momento en que compra estos bienes y servicios. ¿Sí? Pero la empresa tiene su recompensa, es decir, que recupera este IVA que pagó a través de ¿qué? De las ventas, de esos bienes y servicios. A través de la venta. Aquí hay un IVA y acá también tenemos otro IVA. Son dos IVAs diferentes. A pesar de que tiene
el mismo porcentaje, no, el mismo gravamen, que es del 12%. Entonces la empresa, el momento en que vende estos bienes y servicios que compró, va a recuperar este IVA. Entonces aquí viene la parte de compensación. O sea, lo ideal sería de que pague por lo que compró, ¿no? Pero aquí compensa con este IVA. Y el momento que hace, aquí viene también esta parte del principio de economía que se establece, tanto para el Estado como para las empresas sobre todo. Entonces viene la declaración respectiva de este impuesto del IVA. Entonces, ¿cómo se hace el IVA por ventas? Menos el IVA por compras. Entonces, normalmente, no digo que siempre, pero normalmente el IVA por ventas va a ser mayor que el IVA por compras. ¿Por qué motivo? ¿O por qué razón? Porque la empresa tiene que colocar a un precio mayor el producto para comercializar. Ya. Sí. Porque esta mercadería que compró la empresa a un determinado precio, ¿sí? Va a ser comercializada, pero va a ser comercializada a un precio mayor. A un precio mayor. Por lo tanto, automáticamente el IVA va a subir. El IVA por ventas va a subir y va a ser mayor que el IVA por compras. Generalmente es así. Entonces, aquí se produce esta parte de esta diferencia. Esta diferencia que queda aquí. Esta diferencia es lo que, esa diferencia ¿sí? En la cual el IVA por ventas es mayor que el IVA por compras, esa diferencia es lo que la empresa retiene. Entonces, el momento que hace esta resta, aquí está compensando el IVA que pagó por sus compras, por su actividad respectiva. Lo retiene y esto es obligación de entregar esta diferencia, de entregar al Estado en la respectiva declaración. Como este dinero, como es dinero, ¿no? ¿Este dinero de quién es? ¿De quién es este dinero? Nosotros, pues. De los consumidores. De los contribuyentes, de nosotros los contribuyentes. No es dueño la empresa, ¿sí? Sino que nosotros por ley estamos obligados a pagar por este impuesto. Entonces, esta diferencia que retiene la empresa, esto debe de entregar al Estado por medio de la declaración respectiva. ¿Sí? Entonces, el no entregar esta diferencia, este dinero, el no entregar oportunamente, como dice aquí en estos principios, ¿sí? En los cuales se establecen fechas, periodos para entregar y para recaudar también, ¿sí? Este impuesto, el valor de este impuesto, entonces, ahí es lo que se considera como que está evadiendo, o no, entrega esta diferencia que es la correcta. ¿Sí? Generalmente es así. Por ese motivo, como dijo la compañera, es que ese producto que compra, ese artículo que compra la empresa, ¿sí? Está grabado con un IVA, pero ese mismo producto se lo pone el margen de ganancia, se lo pone a un precio mayor para vender. Y por ende el IVA por ventas va a ser mayor que el IVA por compras. Entonces esta diferencia la empresa como se establece como un agente de retención y que tiene que entregar el valor correcto, el valor exacto.
En base a la declaración tiene que entregar al Estado. Si no entrega ese valor, ¿sí?, correctamente, o si no entrega nada, es lo que ya posiblemente se considere como una evasión de impuestos. Entonces no es de la empresa. No es de la empresa. Igual sucede con el impuesto a los consumos especiales. Igual. Entonces la empresa se convierte en un agente de retención. ¿Sí? Y esta diferencia, nosotros vemos, ustedes han de haber estudiado contabilidad. ¿En qué parte del balance general va esta diferencia del IVA? Que todavía no se paga o no se entrega al Estado. ¿En dónde va? En la contabilidad, en el balance general, ¿dónde se lo ubica? A ver, hablen, ¿dónde lo ubicamos? ¿Cómo dijo la pregunta, Inge? A ver, aquí hacemos de esta diferencia, sí está claro, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿O no? Sí, Ya. Sí, Esta diferencia, hablemos nosotros que aquí tenemos 1000 de IVA por compras y tenemos 1500 de ventas. La diferencia, 1500 menos 1000 nos va a dar 500. De esos 500, ¿qué es de diferencia? Que hay que entregar al Estado. Antes de entregar al Estado, antes de hacer la declaración respectiva, dentro del balance general, ¿dónde está ubicado? Dentro de los gastos. No es gasto. El IVA no es gasto. Para nosotros los contribuyentes sí es gasto, para nosotros sí. A ver, ustedes que estudiaron contabilidad, pues a ver. Los otros compañeros también, ¿cuáles compañeros están por aquí? Compañeros nuevos creo que son. A ver, Fernando, ¿dónde estás, Fernando? Dígame, Inge, ¿qué le A ver, puede ¿dónde ayudar? ubicamos en el balance general esta diferencia que todavía no se paga? Como empresa todavía no paga. ¿Dónde ubican el balance general? ¿Dónde se ubica el balance general? ¿Dónde está ubicado en el balance general esta diferencia que todavía no se paga? O sea, no se entrega al Estado, no se entrega al gobierno. Entonces la empresa hace su contabilidad. ¿Y dónde ubica esta diferencia? A ver, hablen, por favor, hablen. ¿Dónde ubicamos nosotros? ¿Dónde ubicamos? Las inversiones. en ingresos. El balance general no tiene ingresos. Patrimonio. Pues, Inge, No estamos adivinando. A ver. En el capital. Ay. No me pregunten a mí, yo estoy preguntando, pues. en los A ver, ¿cuál inventarios. es? Es que si nosotros no conocemos estas cosas establecidas, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos hacer nosotros esta cuestión de la declaración de nuestros impuestos?
es declarar nuestros... En el pasivo y patrimonio. No me pregunten a mí. A ver. Tenemos nosotros el balance general, ¿cierto? El balance general. ¿A qué es igual el balance general? El activo. ¿A qué es igual? ¿A qué es igual el activo? Activo menos pasivo da igual al patrimonio. A ver. El activo es igual al pasivo más el patrimonio. Ya. Esta diferencia que tengo aquí, que hice yo, del IVA por ventas menos el IVA por compras. Sí, ya les puse un ejemplo, el IVA por ventas es 1.500, el IVA por compras es 1.000. Ya, la empresa paga por las compras, pagó 1.000 de IVA. Y por las ventas recaudó 1.500. El momento de declarar tiene que hacer esta diferencia. Entonces, recompensa el IVA que pagó por las compras que realizó. Y nos queda aquí 500. Ya, esta diferencia. Entonces, antes de pagar, tiene que estar ubicada dentro del balance de la empresa. ¿Sí? Entonces, habíamos dicho nosotros que esta diferencia de quién es de nosotros los contribuyentes. ¿Cierto? Entonces, esto para la empresa, esta diferencia es, él va a retener este dinero, ¿sí? Para luego entregar al Estado por medio de la declaración respectiva de este impuesto. Entonces, ¿dónde está marcado esta diferencia? Esta diferencia para la empresa es una deuda. ¿Y dónde ponemos las deudas? En el balance. En los pasivos. Las deudas están en el pasivo. El pasivo, ¿qué es el pasivo? En una sola palabra son deudas que tiene la empresa. Esta diferencia es una deuda, no es de la empresa, es de los contribuyentes, de nosotros, ¿sí? Y esto tiene que entregar, entonces que esta deuda, esto como deuda tiene que entregar al Estado y va aquí al balance como pasivo. Antes de hacer la declaración, ¿no? Por eso es que tenemos nosotros una cuenta en el pasivo que dice impuestos por pagar, ¿sí? Un impuesto que es deuda es el impuesto del IVA. Eso es considerado como deuda, porque hay otros impuestos que son considerados como gastos. Por ejemplo, la empresa paga el impuesto predial, ese es un gasto. No es deuda, es gasto. ¿Sí? Y que está enmarcado dentro de lo que es. Y que tiene que registrarse, ¿no? Tiene que registrarse para establecer y determinar lo que es referente a cada uno de los impuestos. Esto como ejemplo, por cada uno de estos principios que estamos nosotros analizando. Saben que el IVA también tiene una fecha determinada para cada contribuyente que pague este impuesto. Entonces, en su respectiva declaración. Ya, entonces dice aquí la función de los impuestos. ¿Para qué, en otras palabras, para qué sirven los impuestos? ¿Sí? Entonces dice uno de los puntos fundamentales de un sistema impositivo, porque el impuesto es impositivo, es obligatorio. Es lograr redistribuir el ingreso en favor de un sector o grupo social. ¿Sí? Y aquí dice que esto se alcanza cuando se logran reducir todos aquellos efectos negativos que generan los mercados de la economía. ¿Sí? Entonces dice la retribución del ingreso.
Entonces aquí pone como ejemplos, por ejemplo, para lo que es este impuesto que establece y está dentro de la ley de régimen tributario la redistribución. Uno de ellos es este correspondiente al impuesto a la renta, que es uno de los ejemplos que establece. Y aquí viene, bueno, ya eso es otro asunto, ¿no? Vienen siempre estos problemas, estos inconvenientes, que no se logra adecuadamente distribuir el ingreso a favor de los sectores o grupos sociales, sobre todo más necesitados. ¿Sí? Y por eso se presentan las diferentes dificultades en los gobiernos. Y como hablamos nosotros en lo que es esta parte de recaudación de los impuestos, ¿para qué nomás? ¿Sí? Para atender al sector social y, como les digo, los sectores sociales más necesitados. Decimos nosotros para educación, ¿sí? Para lo que es salud, para lo que es vivienda, para las diferentes actividades. Entonces, para eso se supone que esa es la función de los impuestos. Entonces dice mejorar la eficiencia económica. Otro punto fundamental para que el sistema impositivo es lograr la eficiencia económica. Esto se logra si se puede conseguir si se puede corregir, mejor dicho, dichas fallas del mercado. Entonces aquí viene esto que tiene relación con todas las actividades, con las actividades económicas que se generan. ¿Sí? Entonces, ¿cómo en este sentido? Por ejemplo, si hablamos nosotros del mercado, el mercado del empleo, que igual les he dicho a los otros compañeros, ¿cierto? El mercado del empleo. Entonces, ¿qué sucede en ese mercado? Cuando ese mercado es reducido, ¿sí? Cuando hay menos oferta de empleo que demanda de empleo. Entonces, ¿qué se produce? ¿Qué se va produciendo dentro de lo que es el mercado de trabajo? Se va produciendo el desempleo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Por esto se dice aquí, una de las fallas del mercado tiene que ver con el mercado del trabajo, con el mercado del empleo. Cuando hay más empleo, se supone que mejora la eficiencia económica del país, porque el país va a recibir directa e indirectamente más impuestos, porque va a aumentar el número de contribuyentes, ¿sí? Los cuales estos contribuyentes por su trabajo pagarán el impuesto a la renta o también por sus necesidades pagarán los impuestos contemplados como es el IVA. ¿Sí? Entonces, aquí lo que dice, se pueda corregir las fallas del mercado. Uno de ellos, nuevamente les repito, es el mercado del empleo, mercado del trabajo. Pero si hay menos oferta de trabajo, ¿sí? Entonces, es decir, que va a haber menos empleo y ahí sí no se va a producir esta eficiencia económica del país. Entonces, a ver estos disyuntivas que se establece. Hay otra también en la parte de esto también que tiene que ver, y hablamos mucho más amplio. Dentro de ellos, de esta eficiencia económica, tiene también que ver con las importaciones y con las exportaciones del comercio exterior. ¿Sí? Entonces, dentro de lo que es la economía de un país, se supone de que sus exportaciones deben ser mucho más mayores que las importaciones para tener un superávit de la balanza comercial. Y eso le va a favorecer al Estado. ¿Sí? Entonces aquí dice proteccionistas, función del Estado.
Los impuestos, por otra parte, pueden tener fines proteccionistas, a fin de proteger algún sector muy importante de la nación, alguna industria nacional, el comercio exterior o interior, la agricultura. Entonces hablamos nosotros, por ejemplo, aquí, hablamos, y eso han oído ustedes, han oído esa palabrita que dice los subsidios. Se han oído, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el Estado? Entonces, maneja esta función del proteccionismo. Con los impuestos que recauda, cubre ese subsidio a un determinado bien, a un determinado tipo de industria o también a algunos de los sectores de la economía. ¿Sí? Dentro de esto hablamos, ¿sí?, lo que es todos los días que pasamos nosotros de esta cuestión, ¿sí?, en cuanto a esta función del proteccionismo. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, aquí los combustibles. Los combustibles. Entonces, el Estado, de lo que ellos determinan, ¿no?, de lo que ellos establecen, esto viene desde mucho tiempo atrás. Desde mucho tiempo atrás viene esta parte de lo que es el subsidio, ¿cierto? O los subsidios que se establece a las gasolinas, a los combustibles en general. ¿Sí? Entonces, en el cual el Estado, a través de los impuestos, cubre ese faltante como subsidio para los combustibles. Entonces tenemos nosotros aquí en ejemplo, la gasolina. ¿Cuál está esta gasolina? ¿Cuál es? La gasolina extra, por ejemplo. Ya. Esa está con subsidio. Tenemos también el gas, que está con subsidio. Entonces, para todos estos sectores, ¿no? Sector también igual de la población, sector para los diferentes sectores de las empresas, etcétera. En lo que tiene que ver este subsidio a la gasolina, al gas, que son combustibles. Y por eso, de los impuestos, coge cierta cantidad de los impuestos para cubrir estos subsidios. Entonces se ha hablado mucho de lo que es eliminar los subsidios. Pero ahí es un problema que se presenta de carácter social. Sí, porque los combustibles subirían a precios que se establecen de los combustibles en el mercado internacional. ¿Sí? Bueno, ¿qué tendría que hacer aquí el Estado? Pues, ¿qué tendría que hacer? A ver, para esta parte, ¿qué tendría que hacer para este subsidio de combustibles? ¿Qué tendría que hacer nuestro país? A ver, contesten, estamos hablando de los impuestos. Entonces decimos la función, una de las funciones de los impuestos es el proteccionismo, a través de los subsidios que se da a determinados sectores, aquí en nuestro medio. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros para esto? Pues, a ver, algún compañero, compañera. El único compañero creo que anda por ahí es el Fernando. A ver, Fernando, ¿qué haría? ¿O qué tendría que hacer? Pongan su criterio, den su criterio.
¿No está ahí, Fernando? Yo pienso, mi profe, que ese subsidio debería, o sea, que se vea, ¿no? O sea, obviamente, como usted mismo dice, que estos valores se generan para proteger ciertas industrias, como es la parte de la agricultura y eso. Entonces, pero a veces no se ve reflejado, usted ve con el tema de Yasuní y tanta vaina, en todo caso, ver alguna manera para que esto se vea, que realmente se esté invirtiendo A ver, ese no, no. dinero. Sí, la pregunta es esto. Nosotros tenemos este subsidio aquí. ¿Sí? Tenemos aquí actualmente estamos con lo que es las gasolinas, no la super, ¿no? Porque esa ya está liberado, ya no tiene subsidio la gasolina super. Pero esta de la extra, la eco también creo que es y el gas. Sí, estas están con subsidio. Es decir, que el Estado aplica esta función del proteccionismo. Entonces coge de los impuestos que recauda, coge para pagar estos subsidios. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué debería hacer el Estado? Fabricar los propios combustibles. Claro. Entonces aquí viene la parte de inversión, ¿sí? Y fabricar estos combustibles. Y ahí tenemos nosotros acá de la compañera, pues la refinería de Esmeraldas, que debería ser el referente en la fabricación, ¿sí? De una mayor producción de este tipo de combustibles, sobre todo las gasolinas. Porque aquí seguimos nosotros que este dinero, estos impuestos se van acá para subsidiar. Porque también es una decisión también política en lo que se establece y también lo que es que afecta. Por eso estamos aquí nosotros. Ciertos establecimientos de estos impuestos que tienen algunas actividades tienen redundancia dentro de la economía. ¿Sí? Entonces, si existe una liberación de los precios del combustible como se quería inicialmente en primera parte hacer, entonces viene ¿qué? A encarecerse los productos, a encarecerse los bienes y por ende va a subir la inflación. Entonces por eso es una parte del control que hace esto. Y la otra, la solución es invertir y producir. Y tenemos nosotros, pues tenemos, ¿qué es lo que sucede en las refinerías? Que no tenemos la capacidad suficiente para poder producir, para lo que es el mercado nacional, porque nosotros, ¿qué tenemos? La materia prima. ¿De dónde salen estos productos? Salen del petróleo, ¿cierto? O sea, los combustibles, la gasolina, las gasolinas, el diésel salen el otro es el diésel, ¿no? Aquí nos falta el diésel. Entonces son derivados del petróleo. Entonces tenemos nosotros que producir. ¿Sí? Una capacidad mayormente instalada que permita producir lo necesario para cubrir el mercado interno. Y se establece, ¿no? Porque algunas partes también, hasta en la parte social establecen, ¿sí? Esta especie de subsidios que se destina como también, no solo protege, como les digo aquí, a la industria, a algún tipo de actividad productiva, sino también sirve para lo que es esta protección en lo referente a lo social, a lo humano. Entonces nosotros pagamos impuestos y parte de estos impuestos, ¿para dónde va? Va destinado para un número específico de personas que reciben este bono, ¿cómo se llama? Bono solidario, creo que es. Sí, el bono solidario para las personas que tienen o no tienen ingresos y que están incluso dentro del nivel de pobreza. Entonces ahí viene la parte de esto también de lo que es el proteccionismo.
Ya, entonces aquí dice, verán, y la otra función que tenemos, estamos aquí en las funciones de los impuestos. Ya, de fomento y desarrollo económico. Entre más impuestos cobremos, entre más impuestos tiene el Estado, va a tener más recursos. Y como maneja las políticas establecidas, el Estado también maneja la política económica, pues la tendencia es a desarrollar, a fomentar el desarrollo económico. Entonces aquí los impuestos tienen un papel fundamental en el desarrollo económico del país o en alguna región en particular. Estos recursos que se obtienen, los cuales pueden destinarse a fomentar a diferentes sectores de la economía. Aquí dice, a través del impuesto sobre el consumo de gasolina, mediante el cual se pretende financiar la construcción de carreteras. ¿Sí? Entonces, la administración que se establece dentro de cada impuesto, ¿para qué va destinado ese impuesto? ¿Sí? Entonces, aquí dentro de lo que maneja el Estado, ¿sí? Dentro de lo que maneja el Estado tiene dos tipos de gastos. Y que se financia generalmente con los impuestos. Y parte de ellos también es con el petróleo, ¿no? Ya, entonces tiene dos tipos de gastos, el gasto de inversión y el gasto corriente. Ya, ¿a qué se refiere cada uno de ellos? ¿Quién sabe? Estos son los dos gastos que hace el gobierno. Ingeniero, en gasto de inversión podría ser lo que es la salud, la infraestructura, la educación. Ya, eso es el gasto de inversión. Eso es lo que denominan la inversión social. Sí. Destinado para lo que es educación, para lo que es salud, para lo que es vivienda, bueno. Ya, y el gasto corriente. Inge, esos no son los sueldos de los servidores públicos. Sí, los sueldos de los servidores públicos, eso sí. Entonces, incluso, ha sucedido que el Estado no tiene para este gasto. No cuenta con los recursos suficientes para este gasto. Y ha tenido que endeudarse para cubrir este gasto, que son los sueldos de todos los servidores públicos del país. Porque se maneja, como digo, a través del presupuesto general del Estado. La asignación, todo servidor público. No establecerán que es solo del gobierno central, de todos los gobiernos centrales y seccionales. ¿Sí? Estos dos son los gastos que tiene el Estado. Entonces, para lo cual tiene que recurrir a estos impuestos, Pero lo que está establecido esto, ¿no? Fomentar el fomento y desarrollo económico, el crecimiento económico. Entonces, en el manejo de los tributos, en el manejo de los impuestos, ¿a dónde van dirigidos, a dónde van distribuidos estos impuestos? Cada uno de estos impuestos. ¿En dónde están enmarcados? ¿Dónde están distribuidos estos impuestos? Allá viene la parte de lo que tiene que manejar lo que es la administración tributaria, ¿no? Y también a través del Ministerio de Economía para distribuir esto. Que mucho se va, en nuestro medio mucho se va en gasto corriente, en gasto de sueldos.
sino que también el Estado también por su parte en lo que tiene que ver ya sea con inversión social o con gasto corriente, también es generador de empleo. Y eso en una parte también es bueno. Pero para generar el empleo, el Estado debe de contar con más recursos. ¿Sí? También para ayudar en la generación de lo que es el empleo. Porque en la parte de la inversión social, ahí directamente se genera lo que es el empleo dentro de eso. ¿Ya? Esto como funciones de los impuestos. Redistribución del ingreso, mejorar la eficiencia económica, proteccionismo y también el fomento y desarrollo económico. ¿Cuál de esto hacen con los impuestos? ¿Cuánto de esto hacen? Porque también se habla de la eficiencia, ¿no? ¿Cuánto de esto se ha cumplido, se ha llevado adecuadamente estas funciones o estas funciones han sido eficientes? ¿Cuáles de ellas? Ahí viene la pregunta que siempre se hace, ¿no? Que siempre se establece y siempre se hace esa pregunta. Ya. ¿Hasta aquí tienen algún comentario, alguna pregunta? De mi parte no. De mi parte no hay. De la mía Entonces tampoco. pasemos a ver nosotros esto de acá que tenemos en lo relacionado con la clasificación de los impuestos. Y generalmente tenemos estas dos clasificadas, hay otras, ¿no? Ahí veremos nosotros a qué hace referencia. Ya, todos los impuestos se clasifican generalmente en impuestos directos y en impuestos indirectos. Entonces dice que los impuestos directos son los que recaen directamente sobre la persona, sobre la empresa, la sociedad de empresa, y que se basan en la capacidad económica, posesión de un patrimonio y obtención de rentas. Entonces recae directamente la obligación sobre la persona, sobre la empresa. ¿Sí? Y aquí tenemos nosotros muchísimos impuestos que son obligatorios y que recaen directamente en las. Pone como ejemplos el impuesto a la renta. ¿Sí? El impuesto a la renta a las personas físicas. El impuesto a la renta sobre las sociedades. Y aquí tenemos un sinnúmero de impuestos directos que recaen en la persona, dice, en relación a su capacidad económica o a su patrimonio. ¿Sí? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el impuesto a la renta. ¿Sí? Entonces aquí este impuesto a la renta para las personas, con referencia a su capacidad económica, es decir, con referencia a su sueldo. Entonces la declaración que tenemos que hacer, sobre todo las personas que trabajamos bajo dependencia, y que tenemos que hacer esta declaración del impuesto a la renta, que ha ido modificándose hoy otra, la que está en vigencia y que establece otro tipo de pago, ¿no? Que se estableció incluso hasta como contribución que estableció el actual gobierno. En lo referente, si las personas ganan más de $2,000, tendrán que pagar. Y hay una tabla específica dentro de este momento que veamos desde eso, ¿no? Ya no hacen lo que en años anteriores se estableció sobre una base imponible que se determina, sino que aquí está en relación a los ingresos que obtienen. ¿Sí? Entonces, en base en relación a esa base imponible y también en relación a un grupo de gastos que se establecieron, que se determinaron. Entonces, gastos de alimentación, de vivienda, de vestimenta, de salud y creo que es el otro, de recreación. Y cada uno tenía un porcentaje, un valor respectivo para declarar cada uno de esos impuestos.
y que estaban amparados por los documentos respectivos. Entonces, el momento de la creación. Entonces, este es un impuesto impositivo. Entonces, las personas que ganan un determinado sueldo tienen que pagar un valor referente como impuesto a la renta. O sea, por trabajar, porque nuestra capacidad económica va aumentando, entonces pagamos. Entonces aquí se viene esta parte de lo que es. Que se establece también un impuesto como solidaridad, que dicen, los que ganan más tienen que pagar más. Y es así, ¿no? Eso sí se da. Sino que, como les digo, han cogido como forma de una manera ya de expresarse, pero siempre ponen de manifiesto. Y todo mundo repite. Entonces dicen aquí nosotros, a ver, los que ganan más tienen que pagar más. Es cierto, pues, en la realidad es cierto. Porque si usted gana unos $6,000, va a pagar más impuesto a la renta. Personal, ¿no? Personal. Pero si gana menos, gana unos $400 o $500, va a pagar su impuesto mucho menos. O quizás no paga ese impuesto. Ese es obligatorio. Ese es directo. Ya. El otro impuesto para las empresas es el impuesto a la renta con respecto impuesto a la renta sobre las utilidades. Entonces, toda empresa recae directamente en las empresas. ¿Sí? Recae, una empresa puede ser una persona natural o jurídica, recae directamente este impuesto a la renta sobre las utilidades. De las utilidades que se obtiene después de deducir todos los gastos, se tiene que pagar el 25%. Asimismo, como impuesto a la renta sobre las utilidades, que viene a ser el 25%. Entonces recae directamente. No es que es involuntario, los impuestos son involuntarios, no, porque no nos gusta que los impuestos, ¿cómo nos va a hacer en forma voluntaria? Sino que por eso es que se determina como impositivo, porque no es voluntario. Entonces tienen que imponer. ¿Sí? El imperio de la imposición, el imperio del poder, tienen que imponer para pagar nosotros impuestos. Normalmente si fuera voluntario, ¿pagaríamos algo de impuestos, sí o no? A ver, ¿quién dice? Nadie, pues así seamos, por más patriotas que seamos, no vamos a pagar. No me toca. Ya, a ver, otro impuesto directo. A ver, otro impuesto directo. El impuesto predial. Ya. Entonces esto es tanto para las personas naturales como para las empresas. ¿Qué se tiene que? Un patrimonio. Un patrimonio que es un activo fijo, generalmente un activo fijo que es un inmueble. A la salida de divisas también. ¿Sí? Entonces el impuesto predial, este es un impuesto municipal. Entonces, ¿qué se paga por esta parte del patrimonio? Que es un activo fijo, denominado inmueble. Entonces, ¿cuáles son los inmuebles? Los terrenos, los edificios. Entonces, nosotros, asimismo, como somos contribuyentes, como le digo, tenemos un departamento, tenemos una casa, tenemos un terreno, tenemos que pagar este impuesto. Algún tipo de edificación, tenemos que pagar un impuesto predial. Que esto lo establece el cálculo respectivo que lo hace el municipio, ¿sí? De acuerdo al avalúo que dicen que llaman ellos al avalúo catastral. Entonces se paga este impuesto. Esto es directo. Recae directamente en la persona, en la empresa, en la sociedad de cada uno de ellos. Sí, a ver, ¿cuál otro?
El impuesto a la herencia podría ser, ingeniero. El impuesto a la herencia. Puede ser. A la salida de divisas, ministro. No mientas, Daniela. El impuesto de sociedades. Cállate, Pero tú ¿cuál no sabes. impuesto? Pues, ¿cuál impuesto de sociedades? Pues, es a las sociedades. A ver, aquí La que dice sociedad se refiere a la empresa, porque la empresa es una sociedad. Parte del impuesto a la herencia, por lo que recae directamente. Entonces, ¿Cómo cuando le creo, profe? se hace una herencia, se da en herencia. ¿Sí? Entonces, se hace ahí una escritura pública, sobre todo de un bien, ¿no? De un bien material. Entonces dice, le voy a dejar, o lo que nosotros establecimos, le voy a dejar tal cosa. Entonces paga, existen los montos respectivos en cuanto a esto, en función de los valores establecidos para pagar este impuesto de la herencia. ¿Cuándo han sido donados, cuando han sido dados como herencia? ¿Sí? Entonces ahí viene este asunto cuando se quieren repartir la herencia, dice. Entonces, si eso sobrepasa los valores respectivos que establece el Servicio de Rentas Internas, se pagará un impuesto que va directo a la persona, al beneficiario, ¿no? A la persona que va establecido dentro de. Ya, entonces tenemos el otro que dice el impuesto. Este es un impuesto de tipo financiero, el impuesto a la salida de divisas. O a la salida de capital. Esto también no está regulado, es para valores menores, que se quitó un poco este impuesto, o se disminuyó este impuesto. Pero por lo general sigue en los valores establecidos. Ahora mucho más este impuesto salida de divisas, mucho más es para las empresas. Sí, sobre todo para las importadoras. Porque ellos tienen que adquirir insumos, adquirir materias primas, importar. Generalmente bienes y por ende van a salir una cierta cantidad de divisas. Y tiene que pagar este impuesto. Entonces todavía está esto en pago, ¿no? Todavía esto está vigente está esto. Otro impuesto directo. Puede ser en la matriculación vehicular. Impuesto a los vehículos. Tanto para las personas naturales como para las personas jurídicas, para las empresas. El impuesto a los vehículos. Esto es directo. Esto es directo, este impuesto. Entonces aquí no es que yo, si es que quiero pago, si no, no pago, ¿no? Si tengo vehículo, pago. Lógico, si tengo vehículo, pago. Y que es obligatorio, ¿no? Aquí también algunos como le desglosan esto. ¿Cómo harían ese cálculo? Ahí sí. Este impuesto a los vehículos. ¿Qué más? Y es ingeniero de la patente municipal. Impuestos municipales, entonces. Pero esto generalmente recae ¿en qué? En los negocios, en las empresas. La patente y las marcas. Entonces, para los negocios, por eso dice aquí, para las sociedades quiere decir las empresas que son como sociedades anónimas, las empresas. Y en general, ¿no?
Aquí esto es para las empresas. Porque una persona como nosotros, como contribuyentes, si tuviéramos un negocio, tenemos que pagar la patente, que en definitiva, ¿qué es? El permiso de funcionamiento. Para poder abrir el kiosco, tenemos que pagar un impuesto. Eso es en definitiva. ¿Ya? Y si somos nosotros distribuidores, comercializadores de una marca en específica, de una marca específica de algún artículo o producto, tenemos que pagar un impuesto por esa marca. Entonces, generalmente, como les dije, hacen las empresas estas de las concesionarias de vehículos, ¿no? De vehículos, de motos, ¿sí? Que son distribuidores exclusivos. Ahí tenemos nosotros algunos de las diferentes marcas de vehículos. Ellos pagan este impuesto sobre las marcas. La otra es el permiso de funcionamiento. Toda empresa, todo negocio, por más pequeño que sea, tiene que pagar este impuesto para poder funcionar, para poder realizar sus actividades. Ya. Algo otro que podamos poner aquí. Como impuesto. A ver, algún compañero. Ya, el impuesto contra accidentes. Entonces, ¿qué nosotros pagamos también dentro de lo que es si tenemos vehículos, ¿no? Esto es obligatorio también. Antes, no me acuerdo, un nombre medio especial es ahora, porque le cambiaron la denominación. Antes era el SWAT. Ahora, ¿cómo se llama este impuesto? Que le pusieron un nombre un poquito largo, le pusieron. Y esto era un negociado terrible. Cuando recién se inició y que le llamaron el SWAT, era un negociado terrible. Entonces, esto es sobre todo para la cobertura de accidentes de tránsito de terceros, ¿no? En el cual hay fallecimiento, hay hospitalización o algún tipo de cobertura de salud que se refiere dentro de eso. Y que también es obligatorio para las personas que se tiene un vehículo, Ya. ¿Algo otro que se acuerden? Impuesto al rodaje, ingeniero. Eso está dentro de lo que es el vehículo. En los impuestos a los vehículos. Ese impuesto está el rodaje. También está ese impuesto como es el de la revisión vehicular también. Todo está dentro de eso. Entonces, el momento que se va a matricular el carro, paga por la matrícula, paga un impuesto para la revisión, para el rodaje, para lo que es contra accidentes, incluso paga por un sticker que le dan ahí del municipio, que le da un sticker para que le pongan en el carro que dice ahí matriculado, revisado y matriculado. Ya. Otro. Otro que conozcamos nosotros. Inge, y ese impuesto solidario que puso la prefectura para Pero es que disque todavía no está repavimentar. aprobado. No está, ese es obligatorio, ese es directo. Pero dijeron que ya está aprobado, No, que han no. hecho en octubre. Sí, pero una que esté hecho, la otra es que esté ya aceptado. Porque ¿cómo se llama esto?
jurídicamente, ¿cómo se llama esto? Existe una palabra que se establece, sí, como un amparo de protección contra este impuesto que determinaron que era inconstitucional. Sí, porque están de los valores que están en los vehículos aquí en la provincia no está que determinó el Consejo Provincial. Entonces, ¿por qué está en una acción judicial? Sí, para determinar su validez dentro de eso. Entonces tiene, bueno, es una palabra antes y luego se pone protección. En eso está. No sé cómo quede eso, no sé cómo quede esa parte aquí, porque dicen que eso es, sobre todo hicieron los diferentes gremios del transporte, hicieron esa petición, esa protección constitucional sobre ese impuesto. Es que también los impuestos, como está aquí establecido de lo que hemos visto, dice la distribución eficiente de estos impuestos. Entonces, como ingresa dinero a las arcas de las diferentes entidades gubernamentales, entonces ahí es el problema. El dinero es tentación. El dinero es tentación para todo. Entonces ahí establecemos lo que nosotros oímos hablar, ¿no? Oímos hablar lo que es la famosa corrupción que hemos siempre oído hablar. Es que este dinero que entra no es distribuido eficientemente. Todo esto, hay un sinnúmero de cosas, ¿no? Otro impuesto que tengamos. Impuesto de donaciones, dije. ¿Impuesto qué? De donaciones. ¿Dónde está ese impuesto? ¿A qué se refiere? No se referirá. Póngale cero, profe, no sabe nada, yo no sé qué hace química. Póngale cero mejor. No, dije, no es el impuesto que recae sobre el dinero o bienes que se recibe de forma gratis. No, querían cobrar. A ver, no se irán a Impuesto. confundir. Querían cobrar un impuesto al patrimonio. O sea, aparte de lo que sea. Ah, ya. Aparte. No es la donación, ese sí tiene un impuesto. Sí, pero ese es como parte de lo que es como una herencia, la donación. Pero cuando se dona algún bien material. El dinero es bien material. Sí, entonces dice, bueno, sobre todo tiene que ver con esta parte, ¿no? Con esta parte de las herencias. Como les digo, hay montos establecidos dentro, porque es el patrimonio familiar es lo que se reparte, el patrimonio familiar. O lo que en este caso el padre de familia elabora a través de un testamento. Y si esos bienes que deja el padre de familia, nosotros es lo que hacemos aquí el reclamo. Cuando ya muere la persona, muere el padre de familia, la madre de familia, lo primerito, en vez de acompañar en el dolor que se está en ese instante, lo primerito, saber qué dejó. Eso es lo que hacen generalmente. Sí. No, Entonces, dije, no todos somos iguales. no. Cuando hay de por medio, como digo, cuando hay de promedio, están ahí. Primerito es, ¿no es cierto?, que se ponen ahí 15 minutos de lloriqueo y de gritos, que por qué me dejaste, que por qué te fuiste, que ni sé cuánto, ni sé cómo. Ya le pasó el ataque del lloreo que tiene. Ese mismo, antes, ese rato que está muriendo, se van robando las joyas, ingeniero. Entonces Ni dicen muy ahí, bien ¿qué va dejó? muriendo, va llevando las joyas. ¿Qué dejó ahí? Sí. Así establecen, así se determina. Sino que eso tiene un valor. Entonces hay en el cual hay personas, ¿no? Hay padres de familia, madres de familia, el matrimonio, digamos así. Los dos miembros del matrimonio. Sí. Esto no es obligatorio, entenderán. En lo que tiene que ver la herencia. Entonces lo que hacen es un testamento que se llama.
Entonces ese testamento llega a la fecha en que, el momento en que han fallecido las personas y dicen establecido que el testamento se va a abrir después de 2 meses, después de 3 meses, puede ser después de 1 año, y ahí va determinado qué es lo que ha donado el padre de familia, ha dejado en herencia a los hijos, o no necesariamente es a los hijos, puede haber dejado a otra persona diferente de la familia, ¿sí? Ni tampoco es obligatorio. ¿Sí? En eso también nosotros estamos confundidos, porque siempre se reclama, no, la herencia es que yo también soy hijo propio tuyo, que no sé cuánto. No es reclamo, no tienen que reclamar. O cuando en vida dice, dame la herencia. Entonces el padre de familia, ¿qué hace? Con la madre de familia. Hacen este testamento y al que está pidiendo le dicen, vos estás desheredado, no tienes nada. Eso también se hace. Entonces hay que portarse bien para que le dejen algo, si no nada. Entonces ahí viene, bueno, eso ya es problemas ya familiares, problemas internos dentro de eso, porque empresas que han sido familiares han tenido esos problemas y que problemas graves, que incluso están incluso algunos en juicios, ¿sí? Por el motivo de que han impugnado ese testamento en cuanto tiene a su validez. Y sí, ha habido, no recuerdo dónde hay inmuebles aquí, un inmueble que es un edificio grande, que dice este edificio no se puede vender, no se vende, dice, porque está con impugnación de herencias. Entonces eso es también cuando no se ha establecido, no se ha hecho un testamento, pero es otra cosa en la parte que corresponde. Nosotros vamos como impuestos, ¿sí? Entonces existe un impuesto dentro de esto de lo que es la herencia, existe un impuesto, pero depende del bien, del valor del bien que se ha heredado. Entonces hay herederos que son directos, como los hijos, cuando mueren los padres son directos los hijos herederos. ¿Sí? Y esto, como les digo, depende del padre de familia. Se ha hecho el testamento y ha repartido ya. Se habría. Entonces, si no ha hecho testamento, pues ahí sí tienen derecho los hijos como herederos directos a reclamar esos bienes. Y hay que ser, bueno, ya ellos como reclamen, como se pongan de acuerdo, ya es otra cosa diferente. Y en lo que van a heredar pagarán un impuesto respectivo para que a través del juez, del notario, todo eso, les establezcan y les entreguen esos bienes como parte de la herencia, como parte de propiedad. Y pagarán los impuestos respectivos. Se paga los impuestos respectivos sobre eso. Entonces tenemos estos impuestos. Ahora tenemos nosotros estos otros impuestos. Los impuestos indirectos en la clasificación. Ya, se imponen a bienes y servicios de la transacción que se realiza con ellos. Entonces, en definitiva, cuando se compra y se vende los bienes y servicios. Entonces, no recae directamente sobre la persona, sobre la empresa, ¿sí? Sino que recae sobre el bien. Porque aquí en lo que tiene que ver, por ejemplo, el impuesto directo, ya. Entonces dice un compañero, por ejemplo, dice el compañero Trujillo, ¿sí? Él es propietario de un departamento. Entonces, ¿cuándo paga? Va a pagar el impuesto predial. Entonces, ¿a nombre de quién sale? De él. ¿Cierto? ¿Sí? O tiene el vehículo a nombre de quién está, de una persona.
Sí, pero acá es en función, el impuesto directo está ¿qué? En base al producto, en base al servicio. Por eso es indirecto. ¿Sí? Porque usted no es que como es si compra un par de zapatos, la factura va a salir a su nombre, pero el impuesto está relacionado con este caso, con ese artículo, con el zapato. ¿Sí? No recae sobre la persona específica, ¿sí? Sino sobre el bien o servicio que se adquiere. Entonces te dice, los zapatos cuesta tanto y pagas sobre eso. ¿Sí? Entonces aquí también este impuesto indirecto sería libre. Sobre las transacciones patrimoniales y los impuestos especiales sobre el impuesto de los consumos especiales, ¿no? El impuesto sobre los consumos especiales. Entonces, dentro de los más conocidos que tenemos es nosotros aquí el IVA. ¿Sí? El impuesto a los consumos especiales, ¿sí? Los impuestos a las retenciones en la fuente. Generalmente son estos, ¿no? Que son indirectos, que recae sobre el producto, sobre el artículo, sobre ese bien. Entonces aquí dice el IVA sobre las transacciones patrimoniales, el impuesto a los consumos especiales. Ya. Tenemos esta otra que se refiere a los impuestos proporcionales. Sí, que aquí establece que es un tipo de clasificación en la cual estos impuestos es a través de una cuota a pagar y se calcula a través de un porcentaje fijo. Y no se tiene en cuenta la base imponible. Por ejemplo, ¿cuál se tiene en cuenta la base imponible? En un vehículo se tiene en cuenta la base imponible, el valor del vehículo. Incluso si el vehículo es nuevo, si el vehículo ya tiene algún tiempo, etc. ¿Sí? El impuesto a la renta que se pagaba tenía una base imponible. Ya, entonces aquí tenemos nosotros el IVA. Es un porcentaje fijo, que es del 12%. Entonces hay unos impuestos que están determinados por un porcentaje fijo, establecidos. ¿Y qué es el mismo? No es el mismo, es del 12%, es del 12%. Otro también que es así también establecido, este impuesto proporcional, es en función del impuesto del 5% a la salida de divisas. Ya. Aquí también establece estos impuestos, dice, regresivos. Entonces dice, a mayor ganancia o renta menores del porcentaje del impuesto que se debe pagar. A medida que aumenta el monto sujeto al impuesto, se aplica una tasa decreciente. Entonces aquí dice el IVA a los bienes básicos, ya que afecta en mayor proporción a los individuos con menores ingresos. ¿A qué hace referencia esto? ¿Sí? ¿A qué hace referencia esta parte de aquí? En lo que tiene relación como un impuesto regresivo, que dice sobre todo estos bienes básicos. Entonces, hay determinados bienes, determinados productos que son incluso exentos del IVA. ¿No es cierto? Aquí lo que hace referencia, por ejemplo, un producto que no tiene, que es exento del IVA, ¿cuál es?
los alimentos, ¿Pero cuál? Pues cuál. como decir el huevo, la leche. La papa. Ella encantada con el primero, ¿no es cierto? A ver. Entonces tenemos nosotros, por ejemplo, la carne. ¿Sí? Ya. Aquí es lo que hace referencia para que entendamos nosotros esta clasificación. ¿Sí? Entonces, generalmente estos productos, sobre todo de primera necesidad. Y entonces decimos nosotros la carne, decimos el arroz, decimos el pan. ¿Cierto? Entonces aquí, si hablamos nosotros de un distribuidor, de uno de estos frigoríficos grandes que comercializa carne, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿pagará él un impuesto, sobre el IVA? No, no va a pagar un impuesto porque es un producto que está exento de este impuesto. Por eso es que dice aquí, a mayor ganancia o renta, menores del porcentaje del impuesto que se debe pagar. ¿Sí? Entonces aquí es una tasa decreciente, existe eso. ¿Y cuál es el más afectado? Son los consumidores. Otro que tenemos aquí, ¿sí? Las medicinas. A pesar de que son productos procesados, porque hay que también distinguir que los productos que son elaborados, que son procesados, pagan también IVA. Entonces, ustedes también cuando sobre todo van a los supermercados hay que distinguir. Hay que distinguir. Entonces, la leche que compran. A ver, Gabriel. Dije, más que todo es una petición. ¿Sabe que tengo una cita médica, una cita odontológica? ¿Sabe que puedo sentarme, por favor? Ya vaya nomás, vaya nomás. Muchas gracias, Inge. Ya veo lo que Cuando a sucede. nosotros nos entregan la factura, verán que tenemos que ser observadores. Entonces vamos a la caja, tanto coge y paga y se acabó. ¿Ya? Guardamos o botamos la factura, pero no vemos. ¿Sí? De los productos, de los artículos que compramos, unos tienen IVA, otros no tienen. Entonces hace referencia a este tipo de impuesto, del impuesto regresivo dentro de eso. Entonces hablamos nosotros dentro de ello. Hablamos, por ejemplo, de las medicinas. A pesar de que son productos elaborados, productos procesados. Entonces existe dentro del marco jurídico de lo que es el régimen tributario interno la exoneración del impuesto a las medicinas. Y que para las empresas, las farmacéuticas, las farmacias representan una ganancia alta. Pero en la medida del impuesto, como dice aquí, va disminuyendo, va decreciendo. Pero vemos nosotros que aquí también nosotros como consumidores no pagamos IVA. Pero en cambio, ¿qué? Ustedes saben que las medicinas por lo general no son baratas. Las medicinas por lo general son un poco caras. A eso es lo que se refiere en cuanto a este impuesto al IVA. Entonces se refiere a ese tipo de productos, de artículos que se establece. Sí, nosotros somos los que pagamos, ¿no es cierto? Nosotros somos los que compramos. Y así tenemos, el pan también es procesado, pero el pan es uno de los productos de primera necesidad, básicos de primera necesidad, y que están exonerados del impuesto. Está exonerado. Y así podemos enumerar muchos de ellos, parte de lo que es la canasta básica de alimentos. Sí, tenemos la carne, tenemos el arroz, tenemos el azúcar, que son... Creo que los fideos también. Pero los demás sí tienen impuesto. ¿Sí? Entonces, si nosotros compramos, por ejemplo, un frasco de café instantáneo, tiene IVA. Compramos una salsa de tomate, que es un producto procesado, tiene IVA. Sí, compramos estos, ¿cómo se llaman? Vean, y a pesar de que son derivados de la carne, compramos estos embutidos. Sí, los embutidos son procesados y tienen IVA.
Entonces, en la referencia aquí, en lo que nosotros pagamos, no solo es de la cadena de alimentos que existen, sí, unos son, todos en general son procesados, pero unos son exentos de impuestos. Otros sí tienen, pues, de los alimentos que nosotros consumimos. Ya, entonces aquí tenemos la otra, impuestos progresivos. Ya sabemos, ¿no? A mayor ganancia o renta, mayor es el porcentaje de impuesto que se debe pagar. Porcentaje de impuesto. Progresivo. Entonces, entre más se gana, se paga un porcentaje mayor de impuesto. ¿Sí? Entonces, toma en cuenta la cantidad del rendimiento del monto, que es afectado por este aumento, con una tasa creciente. Entonces, aquí tenemos esta parte del impuesto a la renta. ¿Sí? Entonces, el porcentaje que se establece, el que más gana va a pagar un porcentaje mayor del impuesto a la renta para las personas individuales sobre lo que es el trabajo. Ahora tenemos dentro de la clasificación, tenemos estos de los impuestos con fines fiscales. Entonces dice que son aquellos que se originan atendiendo la necesidad del Estado de recaudar los ingresos necesarios para cubrir el presupuesto de egresos del país. Entonces, como les decía yo, la parte de esto, ¿no es cierto? El presupuesto del Estado, es decir, los presupuestos. Entonces, los de presupuestos del Estado están formados, ¿qué? Los ingresos y los gastos o egresos. Entonces, ¿por qué es esta parte? Porque es en la parte fiscal, ¿no? Que establece el Estado. Ya. Entonces, ¿qué es lo que se establece aquí? Entonces, ¿cuándo? Y eso sucede siempre. ¿Sí? Cuando aquí los ingresos, estos ingresos son menores que los gastos de egresos. O egresos. Entonces aquí tenemos nosotros lo que se llama el déficit. El déficit presupuestario. O denominado también presupuestario. O denominado también déficit fiscal. Entonces, para cubrir este déficit, que debería ser al revés, ¿cierto? Pero nosotros siempre hemos tenido esto, siempre. El gobierno, al momento de elaborar su presupuesto, ¿sí? Los ingresos no alcanzan para financiar los gastos, los egresos que tiene el Estado. Entonces se produce este famoso déficit fiscal o déficit presupuestario del presupuesto general del Estado. Entonces, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno? Pone impuestos para cubrir este déficit. Por eso dice impuestos con fines fiscales, para cubrir ese déficit. Y pone impuestos. Entonces, con ese impuesto dice, espera recaudar tanto para cubrir la brecha fiscal. Y como claro, este presupuesto está destinado para alguna actividad, alguna inversión.
es este famoso impuesto con fines fiscales, que no es más que cubrir la brecha que llaman del déficit fiscal que tiene el Estado, que no es más que la diferencia entre los ingresos y los gastos. Entonces, cuando se produce lo contrario, los ingresos son mayores que los gastos, entonces se dice que hay un superávit. ¿Sí? Un superávit fiscal, un superávit en el presupuesto general del Estado. ¿Ya? Dice, impuestos con fines de extras fiscales. Los montos recaudados no serán destinados a satisfacer el presupuesto de egresos del Estado, de gastos del Estado, ¿sí? Sino que establecen en sí esto. Y el ánimo de los recaudados, sino que su finalidad es ocasiones socioeconómicas. Tienen otra finalidad, estos extras fiscales. Entonces pongamos el ejemplo ¿no? El ejemplo que es, incluso es, no sé si estará aquí la clasificación por ocasional que se determina. No. ¿Qué puede también ser en determinadas ocasiones que se presenta o que se puede presentar estos impuestos con fines extra fiscales, no para cubrir el déficit presupuestario, sino para en ocasiones sociales económicas? Entonces pongamos el ejemplo ¿no? Aquí dentro de esto. Sí, cuando hubo el terremoto ya, ¿cuántos años llevamos? Del terremoto que hubo en Manabí, parte de Esmeraldas. 7 años ya. Vamos para 7. ¿En qué año fue? 16. En el 16. 2016. 2016. Ya, 6 años, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo el Estado? ¿Qué hizo el gobierno? Puso impuestos. A nosotros nos puso impuestos. Sí. ¿Qué eran esos? Estos son impuestos con fines extras fiscales, que era para atender en esta parte, para atender a los damnificados del terremoto. ¿Sí? Eso se refiere a estos impuestos con fines extras fiscales. Por eso dice, su finalidad es en ocasiones socioeconómicas. Entonces, para atender a los damnificados y en la parte de la reconstrucción, ¿no? De lo que ocasionó el terremoto. Pero, ingeniero, ese impuesto ellos lo cobraron, pero yo no lo he visto. Porque se lo robaron, mejor dicho. Ya, pues es que eso le digo, eso le estoy diciendo. Pues aquí, lo que nosotros estamos viendo, ¿qué dice los impuestos? Que esa recaudación de los impuestos dice la eficiente distribución de los recursos. Pero como es dinero, ya sabe, el que menos por aquí, el que menos por allá, mejor no hay que meterse en ese asunto, porque ese asunto es para larga conversación, un largo análisis. O sea, esta parte de lo que es en sí lo que llama la corrupción. A la vuelta de la esquina usted ya encuentra la corrupción. Entonces se va desarrollando, si de los más altos estamentos se produce, así sea, en lo más mínimo se va produciendo. Y que tiene carácter económico, ¿no? Que tiene carácter monetario. Tiene carácter monetario. Olvídense de eso. No. Eso es para morirse en nuestro medio. Es para uno poner, como es ahorita, decirles a coger, como es, unas de esas, unos cuantos misiles, tanques de guerra, metralletas para poder volar a toditos los que... Sí, y viven tan campantes y viven tan... Hay que mandarlo mejor es a Ucrania, a Rusia mejor. No, para aquí que vayan mismo, allá. no, ¿para qué le va a pagar el viaje aquí mismo? Aquí mismo se presenta.
Entonces, la distribución eficiente de lo que dice de los impuestos. ¿Cuándo se ha dado? Pues por eso le digo, el problema es ese. Pues. El problema es ese. Nosotros pagamos tantos impuestos, tantos tributos. A ver, ¿dónde está? A ver, si el ejemplo. ¿Tenemos un eficiente manejo de la recolección de basura en Quito? ¿Sí o no? No. No, no hay eficiente. Es deficiente, es pésimo, pues. Pésimo. Y a pesar de La que se paga salud, la educación. ya sí. les puse el ejemplo ahí de cuánto calculen el valor que se paga. Y eso es por cada una de las personas, porque está dentro del consumo de energía eléctrica, por cada una de las personas, por cada una de las empresas. Sí, el alumbrado público, ¿dónde es? A ver, es una ciudad, la ciudad de Quito tiene un alumbrado de primera, que en la noche pareciera que está saliendo el sol. No, Entonces es pésimo. esas lámparas ya van muriendo ahí. Antes aclaraban un poquito, ahora ya ni se ven siquiera porque ya están desgastados. Se desgasta también, pues. Y a veces hay esos daños, y se dañan los electrodomésticos y nadie responde. Ahí estamos, ¿no es cierto? Estamos hablando de los impuestos, de los tributos. Pues por eso dice eficiente y los resultados que se obtienen. Entonces, unos son para el crecimiento económico, otros para el mejor bienestar de la sociedad, igual. ¿Cierto? Pagamos impuestos prediales. Todos los que podemos tener algún bien inmueble. Pagamos y tenemos una calle pavimentada aquí en Quito de primer orden. En Quito tenemos una calle, una sola y un pedazo. Que por lo menos, ojalá dure por un buen tiempo. Por lo demás, que entran a rellenar baches, y pagamos nosotros un impuesto predial. Así es. Entonces, eso es lo que no se determina de acuerdo a lo que establecen, incluso dentro de lo que está. ¿Sí? El régimen tributario, ¿para qué está destinado los impuestos? Para ello, ¿cierto? Ya. Entonces tenemos esta otra clasificación, impuesto en función del beneficio. Ya, esto es también. Aquí es este impuesto a las ganancias de juego de azar. ¿Sí? Entonces esto es. ¿A qué se refiere todos estos? No solo tiene relación con los casinos, ¿no? Que fueron eliminados los casinos dentro de los hoteles. No se refiere solo a eso, sino a los juegos de lotería. ¿Sí? Se refiere a los juegos de lotería, a todos esos juegos que se establece, la lotería, que más tiene el pozo millonario, el loto, todo eso. Y se paga un impuesto. Inge, Sí. y ahorita, ¿qué le iba a decir? No pagan impuestos esas plataformas no virtuales, no, que son casinos. Ah, pero lo que pasa es que dicen que son de afuera, pues. Que son generadas en otros fuera del país. No son generadas aquí esas de las apuestas. Que no dicen que son apuestas, sino que es una tentativa como de apuestas.
Ya. Así como el boli, más o menos. No, no, como vos. Hablamos nosotros, por ejemplo, los pronósticos, a lo que está refiriéndose, los pronósticos, ¿sí? Entonces, se establece ahí estas plataformas en las cuales se establece el pronóstico deportivo de cualquiera de los deportes, pero se paga para poder hacer ese pronóstico. Sí, entonces estas plataformas, como dicen que no están aquí dentro de nuestro país, no están pagando impuestos, pero en cambio están cobrando. Están cobrando. Entonces, no, aquí no les han regulado. ¿Por qué tienen que plataformas de afuera venirse a meter acá? Porque a nivel de todo deberían pagar, ¿no? Deberían pagar. Entonces nosotros, por ejemplo, se gana la lotería, ¿cuánto es el impuesto que se paga? Ni idea, ingeniero, porque no hemos tenido pues esa bendición de ganarnos la lotería. Eso sí, pues, seguimos soñando con eso, pero es el 14% del valor. Entonces dice, bueno, se sacó ¿cómo es? El loto. Para mí solito es, ¿no? Ya. Se sacó 500,000, tiene que pagar el 14% de impuesto. El momento que va a cobrar ya le cogen el impuesto. No es que tiene que ir a pagar, sino que en lugar de cobrar los 500,000, lo que sucede es que tiene que cobrar la mitad. Tiene que cobrar, perdón, menos del 14%. Y ha pagado ese impuesto. Así es en todos esos que establecen las loterías. Porque es una sola, ¿no? Que maneja el monopolio, la lotería, el pozo millonario, el sueldazo, el ni sé cuánto, el ni sé cómo. Entonces se paga por eso. Ya, este impuesto en función del patrimonio. Esto ya estaba aplicado, pero esto querían poner otro impuesto sobre esto. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos el impuesto predial sobre el inmueble. Sino que querían imponerse este impuesto nuevamente. Querían establecer, pero no pudieron, ¿no? No, ni el duro de matar pudo hacer esto. ¿Sí? Porque querían poner un impuesto al patrimonio. Sobre una base, ni sé cuánto querían poner. Entonces, de lo que se da. Ya. Entonces aquí tenemos nosotros para qué sirven los impuestos. Los impuestos sirven para obtener los ingresos que el Estado necesita para su funcionamiento, por un lado, y para conseguir objetivos de política económica por el otro. Entonces sirve para cubrir el gasto público, que precisa el mantenimiento de los siguientes áreas. Gastos de sanidad, gastos de educación, gastos de transporte, gastos en infraestructura, gastos de defensa, gastos de seguridad, gastos culturales, gastos judiciales. Sí, gastos de servicios generales de la administración, de las administraciones públicas. Para eso es lo que va el presupuesto general del Estado. ¿Sí? La defensa del país. Entonces, ¿qué se paga? Se paga lo referente a los sueldos, los salarios a las fuerzas del orden, ¿no? Fuerzas armadas, policías, todo eso. Esos son los gastos de defensa. De seguridad y orden público, que es la policía, ¿cierto? De la cultura también. De lo que es la administración de justicia también. Toditos los jueces, sí, son dependientes del presupuesto general del Estado a través de los impuestos. Entonces son unos de aquí, no, muchos más, ¿no? De lo que es para qué sirven los impuestos, mucho más que se establece dentro de esto. Mucho más determinado dentro de esto. Entonces, se supone, como dicen, nosotros no estamos aquí haciendo ningún tipo de conjetura. Simplemente decimos que se supone que deben estar distribuidos eficientemente en todos estos aspectos. Educación, salud,
que tengamos servicios de salud, de educación, de sanidad, de infraestructuras, por ejemplo, las carreteras, como les decía. Las carreteras, a más de que se paga impuestos, sí, en lo que tiene que ver con las carreteras, también cobran el peaje de las mismas. Si cobran los peajes en las carreteras, se supone de que deberían tener carreteras mejores, ¿no? Diferentes. Bueno, ya, entonces mañana ya vemos nosotros. Vamos a entrar a hacer una revisión del lo que es lo que determina o cómo está establecido los impuestos para las empresas, para las sociedades, generalmente en lo que tiene que ver con los negocios y las personas naturales, vamos a ver nosotros el registro único de contribuyentes para ver los principales impuestos que se manejan en nuestro medio. ¿Sí? Ya, entonces nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana Gracias, con Elvira, todos, hasta hasta mañana. Hasta mañana, Inge. Mañana, Inge, gracias.